Las escuelas post-sausorianas. ¿Hay alguien en la puerta? No, se aparece. Post-sausorianas. Entonces, varias escuelas y autores importantes, como el caso de Martinet. Martinet fue un gran lingüista francés que lo ubicamos entre 1908 y 1999. Casi 100 años vivió. Y la teoría de Martinet respecto de el signo lingüístico. Martinet toma ideas del signo lingüístico, ¿sí? Y dice: ¿En qué página está, por favor? 196. 196. 197 como la ruta. Ajá. Ahí está. Ah, mira, con toda la mano negra así. Sí, de la tinta de la impresora. Ahí estoy. Aun cuando varios movimientos lingüísticos se postulan en la actualidad como derivados del funcionalismo, fue André Martinet su iniciador, desarrollando una corriente de pensamiento original. Derivado del estructuralismo europeo, o sea, Martinet es estructuralista, es decir, que es seguidor de Saussure, aunque discute, elaborado especialmente por Saussure y por Trubetskoy. No sé si se acuerdan Trubetskoy, que fue un gran teórico del Círculo Lingüístico de Praga. Cuando vimos Círculo Lingüístico de Praga, vimos que Trubetskoy es el que desarrolla los conceptos de la fonología, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a ver en la unidad 3. Su punto de vista no podría entenderse sin ser ubicado en el contexto histórico del que emana. Las investigaciones de Martinet se centraron, en primer lugar, en el indoeuropeo y en la fonología, ¿sí? O sea que Martinet comienza sus estudios en la fonología, o sea, estudiando los sonidos y describiendo los sonidos, y en el indoeuropeo. O sea, ¿se acuerdan? En el estudio del sánscrito, del gen lingüístico. Pero de manera inmediata se extendieron a problemas de lingüística general, teniendo siempre como preocupación primera el hecho de poner de manifiesto la especificidad y la diversidad de las lenguas examinadas. Su propuesta lingüística, si bien no plantea un modelo de descripción general de las lenguas, al modo del que desarrollaría más tarde Chomsky, es considerada como la piedra basal de las teorías funcionalistas. Teoría que tiene su fundamento en que la lengua es la herramienta comunicacional por antonomasia. Eso es un concepto clave, ¿sí? O sea, Martinet, al igual que Jacobson, ¿se acuerdan? Considera que la lengua es la herramienta fundamental de la comunicación. Así, Martinet sostiene que la función esencial de la lengua, que es un instrumento, es la comunicación. O sea, como el objetivo principal de la lengua para Martinet es ser comunicadora. Por supuesto que es muy criticado, porque si nos quedamos solamente en que la lengua es solo comunicación, estamos hablando de una lengua muy pobre. La lengua es mucho más que comunicación. Por ello, la perspectiva adoptada por Martinet se ha posicionado desde el primer momento como generalista, pero no como universalista. En efecto, los conceptos planteados, tales como las nociones de fonema, monemas, así como los procedimientos de análisis utilizados como la conmutación, eran susceptibles de ser aplicados a cualquier lengua, sin que por ello se presuponga la existencia de unidades y clases idénticas de una lengua a otra. Es decir, Martinet va a desarrollar va a centrarse en el concepto de fonema, que por ahora lo vamos a definir cuando entremos en la unidad 3, por ahora diremos los sonidos de una lengua, ¿sí? Hasta que lleguemos a la definición exacta. ¿Sí? Los sonidos de la lengua, y desarrolla un concepto Martinet. Ese concepto lo desarrolla Martinet, que es el de monema.
¿Sí? Estos dos conceptos, dice Martinet, se encuentran obviamente en cualquier lengua. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Martinet reconocía el hecho de que las lenguas ponían en juego los mismos principios de funcionamiento, relaciones de dependencia, de oposición, de complementariedad, de jerarquía entre las unidades, pero el recurso a modalidades de realización diferentes según los sistemas. Sin embargo, el hecho de concebir la lengua como un instrumento de comunicación doblemente articulado y de manifestación vocal. Eso es fundamental porque ahí está la teoría. ¿Cuál es la teoría de Martinet? La de la doble articulación de la lengua. De la lengua como comunicación. Esto no lo olvidemos. Obviamente, porque Martinet cuando desarrolla estas teorías, la desarrolla en la década del 60, la década del 70, que son décadas muy fuertes por el auge de la comunicación. Ya estaba la televisión en boga, es decir, estaba la radio muy terriblemente desarrollada, es decir, que había un avance, si quieren llamarlo por así decirlo, científico en las investigaciones de comunicación. Entonces, claro, todos estos teóricos van a decir la lengua es comunicación. Comunica. Ahora, ¿de qué manera comunica? ¿Cómo comunica? ¿Y qué pasa con ese mensaje que se comunica? Lo fueron desarrollando después. ¿Sí? Él dice, bueno, la lengua es comunicación y lo llama doble articulación de la lengua. ¿Qué es esta doble articulación? Dice, la doble articulación debería ser considerada como un axioma teórico que sirve para definir la lengua, objeto de estudio de la lingüística, lo que permite a esta, en tanto que disciplina, adquirir su autonomía. Y ahí está la teoría, la doble articulación. Martinet sostiene que el lenguaje se desarrolla en dos planos diferentes, por eso doble articulación. El lenguaje tiene dos planos. El lenguaje tiene dos planos. Un primer plano en el que un determinado mensaje se analiza en una sucesión de unidades, dotadas cada una de una forma vocal y de un sentido. Forma vocal y sentido. El primero. ¿Qué significa forma vocal? El sonido. Yo pronuncio una palabra con una forma determinada y esa palabra tiene un sentido. Si sufro dolores de cabeza, puedo manifestarlos por gritos. Pero si pronuncio la frase me duele la cabeza, en la sucesión de unidades enumeradas, sucesión que quiere decir me duele la cabeza, ¿cómo se llamaba ese eje en el nivel sensoriano? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Sintagmático, el nivel sintagmático. Entonces, si yo digo me duele la cabeza, en la sucesión de unidades enumeradas, me duele la cabeza, ninguna encierra en sí el dolor, el carácter específico de mi dolor. ¿Dónde está la idea del dolor? En la frase completa, en el sentido. ¿Sí? Ese sería el primer plano. Entonces ahí lo dice. La primera articulación es la manera según la cual se dispone la experiencia común a todos los miembros de una comunidad lingüística determinada. Es por ello que cada una de las unidades que conforman el mensaje se presenta como dotada de un sentido y una forma vocal fónica, que no puede, en este nivel de articulación, ser analizada en unidades más pequeñas. Es por ello que Martinet establece el concepto de segunda articulación. O sea, tenemos la forma vocálica o forma fónica, vocálica o fónica. Lo llama Martinet. ¿Sí? Que lleva un sentido. Ahora, esto no se produce solamente si no tenemos el segundo plano del que habla Martinet. ¿Sí? La segunda articulación.
en el que la primera es desarticulada para establecer las mínimas unidades que la comportan y que son reconocibles dentro del campo de los sonidos por los hablantes de una lengua. La primera articulación ofrece unidades a las que Martinet da el nombre de monemas. Monemas. Dichos monemas encierran en sí lo que Saussure definió como significado y significante, y que sumados son el signo o signos mínimos. Es decir, que los monemas son las formas vocálicas. Esos son los monemas para Martinet. Pero no confundamos el concepto de monema con el de palabra, pues Martinet nos aclara firmemente que en el caso de un verbo, por ejemplo, canto, hay dos monemas. Can, que indica cierta clase de acción, y el segundo o, que designa la persona que lo emite. ¿Sí? Es decir, ¿qué son los monemas? Entonces, a ver. La lengua, para Martinet, tiene dos planos. Los dos planos son sensoriales. Saussure, ¿qué dice? El principio lingüístico tiene dos planos. Significado, significante. ¿Sí? Martinet lo llama, siguiendo a Saussure, el primero, monema. ¿Qué es el monema? Esa unidad de significado que tiene. ¿Por qué? Porque en el caso de los verbos tengo dos monemas. ¿Por qué? Pongamos cualquiera. Por ejemplo, escribió. Escribir es un monema porque es la raíz. Y o es otro monema porque indica primera persona singular, tercera persona singular, él escribió, indica un tiempo, pretérito perfecto simple, del modo indicativo. ¿Sí? Es el que solo esto que se llama desinencia verbal, ¿sí? Ya está dando tres informaciones. Dando tres informaciones respecto de esta desinencia. O sea que el monema puede ser la raíz o la desinencia de un verbo. La segunda articulación, por otra parte, al descomponer los monemas, establecen los fonemas. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos sonidos tiene el verbo escribió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando yo justamente lo voy desarmando en fonemas. Sigo. La pertinencia comunicativa se materializa entonces a través de una pertinencia distintiva asegurada por los fonemas, que tienen una forma constituida por rasgos distintivos, pero que no poseen sentido, y una pertinencia significativa asumida por los monemas, dotados de un valor significativo soportado por elementos formales que no siempre son aislables en el enunciado, como puede observarse en el enunciado Venimos del mercado, en el que el monema del amalgama dos conceptos. Bueno, a ver, el monema encierra el concepto, eso que había hablado Saussure, y el fonema la imagen acústica, el sonido. Que es justamente lo que vamos a ver en la unidad 3. La unidad 3 nos vamos a centrar acá, en esto, en el sonido, en la imagen acústica. Bien, vamos a la página 200. Sincronía y diacronía. El hecho de que Martinet
haya puesto el centro de sus investigaciones sobre el lenguaje en la comunicación, no significa en absoluto que haya desechado las demás funciones de la lengua. La lengua es también soporte del pensamiento y permite las funciones emotiva, poética, etc. Es decir que Martinet tiene una base del Círculo Lingüístico de Praga, ¿sí?, sobre las funciones del lenguaje. Pero al dirigir su mirada sobre la función comunicativa, Martinet ha querido resumir en ella todas las demás como si esa fuera la más abarcadora. La interacción entre locutor e interlocutor, y no únicamente la que se da en el locutor, concede la prioridad a la función respecto de la forma, pese a que los dos se presuponen. Por ello, considerar que la lengua no es un sistema fijo, sino que se mueve permanentemente, determina que la comunicación se adapte constantemente a la situación de enunciación, lo que llevó a Martinet a soslayar la dicotomía diacronía-sincronía. Diacronía y sincronía se refiere a tiempo, ¿sí? Uno, lo que es la diacronía, atravesar una cuestión del tiempo, y sincronía, pararse en un lugar, en un punto. Y a establecer en su lugar el concepto de sincronía dinámica que permite dar cuenta de las lenguas en su funcionamiento. Es decir, ese es otro concepto importante en Martinet, el de sincronía dinámica. Entonces, hay tres conceptos que ustedes les tienen que dar de Martinet. El de monema, el de fonema, que hace referencia a ¿qué? A esto, a la doble articulación de la lengua. Es decir, que si yo voy a estudiar a Martinet, tengo que hablar de este concepto. ¿Qué entiende Martinet como lengua? La lengua es comunicación y está desarrollada sobre la base de dos articulaciones, la del monema y la del fonema, ¿sí? Y después, el otro concepto importante es la de sincronía dinámica. ¿Qué permite la sincronía dinámica? Mostrar cómo se desarrolla una lengua. ¿Cómo se desarrolla? Una lengua. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No entendieron nada. No lo vamos a trabajar, ¿sí? Son dos hojitas que lo vamos a trabajar en tercero, coseno. Vamos a pasar ahora directamente a la unidad 3. Hola, parte 3. Si llegamos a tercero, Claro. lo vamos a conocer en tercero. Dentro de 7 años más o menos. Sí. Fonética y fonología. Y para eso vamos a recordar algo importante que vimos en la unidad número 1. Que la gramática tiene 4 niveles. El nivel fonológico, el nivel morfológico, el nivel semántico y el nivel sintáctico. ¿Sí? Y que cuando veíamos Saussure en la unidad número 2 y veíamos el signo lingüístico, que es biplánico, que tiene 2 elementos, que es el significado y el significante, ¿en dónde nos vamos a centrar ahora? En el significante. Es decir, en la imagen acústica que toda lengua presenta. ¿Sí? Voy a poner esto.